¿A qué delantero de la historia valencianista te gustaría parecer? El Valencia, la verdad que siempre ha tenido grandísimos delanteros, pero el Guaje Villa ha sido un ídolo aquí, un referente. Llegar a lo que ha llegado a ser en el Valencia sería algo prodigioso. ¿Qué objetivos personales y colectivos tiene esta temporada? Sobre todo seguir ayudando al equipo, hacer más goles que el año pasado, seguir creciendo como futbolista y bueno, a nivel colectivo devolver al Valencia donde se merece, que es estar en zona europea, en la tabla de clasificación. Para ti, por lo que has visto y lo que llevas en el equipo, ¿quién es el motor del equipo? La verdad que ahí no la lleva nadie, esto es un equipo y todos vamos a una, ¿sabes? Intentamos mejorar todos en grupo y conseguiremos muchas cositas. ¿Qué es lo que más te gusta de la afición del Valencia, así en estos primeros partidos que hayas visto? Me ha transmitido mucha confianza y la verdad que animando, madre mía, mano, como animan. Tengo una preguntita que hacerte. ¿Cómo se vive un Valencia-Barça como visitante en Mestalla, tú? Pues la verdad, hermano, que veníamos con miedo, ¿eh? Sabemos que era un campo difícil, os ibais a poner las cosas difíciles y así fue. Y siempre, porque aquí la gente, hermano, ya sabes cómo aprieta, ¿sabes? El resultado, hermano, ganaremos 2-1. 2-1, 2-0. Si estamos jugando y hacemos las cosas que estamos haciendo, yo creo que vamos a ganar. Santi, ¿qué cualidad mía te gustaría tener? Un poquito. Dentro del campo me encantaría tener tu zurda. Tu zurda, me encantaría. ¿Qué cualidad mía te gustaría tener? Hermano, dentro del campo, hermano, me gustaría tener la potencia que tienes. Tienes una potencia bestial. Vale, brother.